Buenas, ¿qué anda la banda? Bueno, esto es un tanto atípico porque, bueno, tampoco es tan atípico porque lo he hecho pila de veces, de grabar las clases sin que estén mis estudiantes, mis estudiantas. Pero, nada, van a hacer una serie de videos, sobre todo los de biofísica, que van a hacer solamente yo y ustedes, pero desde el otro lado. Para poder ir avanzando, ya que se nos vienen encima de las fechas, tenemos que empezar a armar histología, citología, es más que nada citología, pero le pusimos el título de histología, ya que el departamento de biología celular y molecular le puso histología, I don't know. Y bueno, vamos a hablar, vamos a hacer una presentación del tema potenciales de acción. Acá hay algunos conceptos que tienen que ver con el sistema nervioso y demás. No voy a irme muy a profundidad, va a ser corto, rápido y sin mucho amor que digamos, como mi última relación, así que ahí le vamos entrando. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer como un preludio diciendo que la existencia del ser humano depende de la capacidad de las células, los tejidos y los órganos de comunicarse entre sí, o sea, de poder interactuar. Y de actuar de forma adecuada y coordinadamente en base a esta información procedente tanto del mismo organismo como del ambiente en el que vivimos. Vivimos. Entonces, esto nos habla de que hay fuentes de información que van hacia nuestro sistema, que vienen del propio sistema, o sea, una información interna, y tenemos otra que viene del medio que nos rodea, que es información externa, o sea, la información de lo que es la vida de relación, ¿verdad? Que muchos autores describen a la vida, al concepto de vida, como la capacidad de poder relacionarnos con nuestro entorno. Por lo tanto, frente a una muerte cerebral se habla de una muerte clínica, porque perdemos esta capacidad, si bien podemos llegar a mantener algunas funciones o se pueden mantener algunas funciones fisiológicas esenciales mediante soporte vital avanzado, eh, nosotros perdimos y eso hace un tipo de eh, relación o un tipo de función que no vamos a recuperar, la del sistema nervioso de relación. Se dice que clínicamente estamos muertos o muertos, ¿tá? Pero eso es una disquisición más que nada filosófica, cuándo empieza la vida, cuándo estamos vivos, cuándo no estamos vivos. Eso nada, depende. Sí está muy claro el diagnóstico de muerte, pero cuando empieza la vida, eso ya es un poco más complejo. Entonces, las células, los tejidos y los órganos del ser humano se comunican y coordinan mediante dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Hoy, ahora, en este momento vamos a abordar al sistema nervioso. La parte de neuro del sistema nervioso no la vamos a abordar tanto. Más que nada, lo que nos interesa es tener una idea de lo que es un potencial de acción, cómo se genera, qué canales participan y cómo se propaga y las características generales de qué potencial de acción. ¿Tá? Después lo otro lo vamos a abordar en el curso de neurología o de neurociencia, mejor dicho, pero muy básico, sociología, muy básica, muy como adaptada a los primeros niveles, a los primeros años de facultad de la carrera de doctor en medicina. Y bueno, vamos a ir viendo. Entonces, tenemos que anatómicamente el sistema nervioso lo vamos a clasificar en central y periférico. El central va a ser la parte del sistema que está situada dentro del cráneo y la columna vertebral, ¿tá? Y está formado por el encéfalo, que no es el mismo cerebro que encéfalo, ¿tá? El encéfalo está formado por el cerebro, por el prosencéfalo, por el mesencéfalo, por el diencéfalo, por el telencéfalo. Bueno, estoy diciendo muchas cosas que son sinónimos, pero básicamente por el cerebro, el hipotálamo, el tálamo, el tronco, la protuberancia, el cerebelo, o sea, todas las estructuras que están contenidas en el cráneo, adentro de la bóveda craneana, no en el macizo facial, y la médula espinal que está contenida en la cavidad raquídea. Como sucede con la mayoría de los sistemas, a diferencia, bueno, no me importa. Ya lo he hablado en otros videos, no me quiero, me acuerdo después que no me quiero extender. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que es la parte del sistema nervioso que se conecta o que funciona como intermediario, se puede decir, entre el sistema nervioso central y los estímulos que se reciben, ya sean del medio que nos rodea o de nuestro propio organismo. ¿Tá? Está formado por 43 nervios bilaterales y sus ramas. ¿Tá? Eso es como bastante simétrico dentro de todo el sistema nervioso central. Entonces tenemos que los nervios traen información del organismo, que esa es la información aferente y va a llegar por nervios sensitivos en general, que se van a estar relacionando, o son terminales nerviosas libres que van a funcionar como receptores sensoriales, o se van a estar relacionando con receptores sensoriales, los cuales van a generar un potencial receptor, un potencial generador y luego un potencial de acción que va a propagarse, y ahora vamos a ver un poquito de eso. Y lo llevan hasta un centro nervioso
donde se procesa y se genera una información eferente que es la que va a llegar a otra neurona o a órganos dianas, o diana y blanco es lo mismo, lo vamos a usar indiferentemente, vamos a usarlos como sinónimos, los cuales van a generar una acción deseada, ya sea un músculo, ya sea una glándula, ya sea lo que sea. ¿Está? Y entonces, como decía, el sistema nervioso procesa la información. Entonces, podemos tener este tipo de relación que les contaba recién, que las neuronas generen, envíen la información a otra neurona, ¿tá? O que la neurona envíe la información a una célula no nerviosa, pero que sí sea una célula excitable, ¿tá? O que sea una célula que sea blanco del sistema nervioso. Entonces, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, la información fluye a través de cada neurona en forma de señales eléctricas, los axones, las señales eléctricas reciben el nombre de impulsos nerviosos o potenciales de acción, y entre neuronas y neuronas y células no neurosas, o sea, entre neurona y neurona o entre neurona y célula no neuriosa, por medio de mensajeros químicos liberados por las neuronas. Esto en la sinapsis química, ¿tá? Es más básico y es de secundaria, pero sabemos que la sinapsis la podemos diferenciar en dos grandes sinapsis, las sinapsis químicas y eléctricas. De hecho, la sinapsis, como yo siempre lo digo, no es un proceso, es un espacio, es el espacio de la hendidura sináptica donde se da la liberación de neurotransmisores en la sinapsis química. Mientras que en la sinapsis eléctrica tenemos que hay una continuidad, si se quiere, del citosol, del citoplasma, más que nada del citosol porque no se comparten organelos, pero bueno, donde hay canales, porinas, uniones GAP, que comunican las dos membranas celulares. Y en la química son neurotransmisores, es un poco más lenta porque hay que liberar estos neurotransmisores al espacio donde se va a dar, y bueno, pueden ser de dos tipos, que ahora los vamos a ver, que van a ser los pequeños y los neuropéptidos, ¿tá? Y los mensajeros químicos intercelulares reciben el nombre de neurotransmisores. Entonces tenemos que las neuronas tienen la capacidad de generar y conducir impulsos nerviosos y de liberar neurotransmisores y de responder a dichos mensajeros químicos. Poseen formas y tamaños variados y todas las neuronas constan de un cuerpo que se va a llamar soma, como en todas las células, y de prolongaciones ramificadas. Las prolongaciones aferentes, estas que están en el soma, son las dendritas, que se van ramificando, en general son de forma dicotómica que se diferencian. Luego la información llega por las dendritas a la neurona, va al soma, donde van a haber distintas estructuras que van a procesar. La neurona tiene muchas mitocondrias, tiene unas estructuras particulares que llaman complejos de Nys y demás, en un gran núcleo, en general suele ser central, y luego viene la primera porción, digamos, de la prolongación final, que es el cono axónico, que es donde se va a generar el potencial, o donde se va a censar el potencial de membrana que va a ser umbral, para ver si se dispara el potencial de acción y se propara por el axón, cumpliendo con la ley del todo nada. Ya vamos a ver qué está. Entonces este sería el cono axónico, y luego viene el axón que en general se ramifica también de forma dicotómica al principio, generando dos, tres ramificaciones terminales, y luego esas ramificaciones tienen subramificaciones que van a tener protrusiones o dilataciones al final, que son los botones axónicos, son las terminales axónicas y con los botones axónicos o botones sinápticos. Que acá van a haber un gran número de canales de calcio, ya que el calcio luego de la despolarización van a activarse canales de calcio voltaje dependiente que van a hacer que entre el calcio se unan filamentos de actina que están unidos o que atrapan a las vesículas con los neurotransmisores, hacen que se liberen, hacen que se liberen el espacio sináptico mediante un proceso de exocitosis y lleguen a la célula postsináptica. En este caso tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Esta es pre y acá es post, pero acá en esta sinapsis esta es la pre y esta es la post. Mientras que acá en esta es la pre y esta es la post. Esta es como una interneurona, si se quiere. Entonces tenemos que el cuerpo de la neurona es la parte más abultada, es donde se localiza el núcleo de la célula. La mayoría de los cuerpos de las neuronas se encuentra dentro del sistema nervioso central, y fuera del sistema nervioso central se encuentran solo cuerpos neuronales en dos localizaciones. Son los abultamientos de los nervios denominados ganglios, la pared del sistema digestivo, donde se encuentra desde el esófago hasta el ano, que es el sistema nervioso entérico. Donde ahí tenemos los plexos, tenemos los plexos de Meissner y de Auerbach. El de Meissner en la muscular y el de Auerbach en la submucosa. Una de las cosas que no dije que está bueno capaz, en cuenta justo es un axón mielinizado, después vamos a verlo, pero es que las neuronas, los cuerpos neuronales se corresponden a la tan mencionada sustancia gris, que es donde se procesa la información, por eso van a estar en la corteza cerebral, en la médula cerebelosa, en los núcleos de la base,
en los ganglios o núcleos de la base, en los ganglios raquídeos, mientras que la sustancia blanca, la conocida como sustancia blanca, se corresponde con las prolongaciones, sobre todo con los axones, con los paquetes, con los nervios. Esa es la sustancia blanca. Esa es la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris, por si tenía la duda. El axón o fibra nerviosa es más largo que otras prolongaciones y conduce el impulso nervioso en sentido celulífugo, desde el extremo de la neurona hacia su extremo terminal. Eso es celulífugo. En dicho extremo, la acción se divide en varias ramas, terminaciones axónicas que se acercan a las neuronas o células nerviosas, sinapsis o placa motora, por ejemplo, si es para la contracción muscular. No voy a repasar mucha cosa acá o explicar nada, porque ya lo expliqué antes. En estos puntos de conexión, los impulsos nerviosos viajan por la fibra nerviosa, provocan la liberación de neurotransmisores que difunden en las terminaciones axónicas hacia otras células y modifican su actividad. Ya lo expliqué todo. Los ganglios sensitivos. Esto es importante, que en la médula espinal tenemos que la sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es central. Entonces, en la médula tenemos que acá, en las astas de la médula, están los cuerpos. Y del asta dorsal o posterior va a llegar la información a través de los nervios sensitivos. Los nervios sensitivos están formados por neuronas pseudo-unipolares, como se ven acá, que tienen una prolongación que es aferente y una prolongación que es eferente. Por acá esta terminación se va a contactar, se va a relacionar con lo que son los receptores sensoriales, o con superficies expuestas como mucosas o piel, y van a recibir estímulos. Estos estímulos van a llegar en forma de señales químicas, de potenciales de acción, y van a ser procesados a nivel de acá, del ganglio espinal, que llega desde el nervio espinal, que es un nervio mixto porque tiene la rama sensitiva y la rama motora, y van a ir al asta posterior, van a ir a la rama posterior. Antes de llegar a la médula en sí misma, van a formarse los ganglios espinales, que están formados por los cuerpos, por los somas de las neuronas pseudo-unipolares de estas neuronas sensitivas que forman el nervio sensitivo, o la porción sensitiva del nervio raquídeo. Llegan y se entran por la cara dorsal, la cara de atrás de la médula espinal, y llegan al asta posterior. Luego hay una asta ventral o asta lateral que está relacionada más que nada con el sistema nervioso neurovegetativo, o sea, con las cuestiones inconscientes y que tienen que ver con la regulación de las vísceras y demás. Y luego está el asta anterior o ventral, que es por donde sale la información en general motora. Luego tenemos distintos surcos, que esto ya es más para el curso de neurociencia, pero está bueno que lo sepan, donde hay un surco posterior y un surco anterior, y acá tenemos el conducto ependimario, perdón, una muy parecida a epidídimo, que están los testículos que nada que ver. Bueno, tienen inervación vegetativa, así que está. Pero por acá está cubierto por células ependimarias, que es por donde corre el líquido cefalorraquídeo. Es cosas que vamos a hablar. Lo que sucede es básicamente que es hasta posterior, llega la información sensitiva, hasta anterior se va la información motora. A nivel del agujero de conjunción, en lo que es una vista más macroscópica, luego de que salen de la columna vertebral, se unen un poquito antes, y cuando salen a nivel del agujero de conjunción ya salen como un solo nervio, con una raíz nerviosa sensitiva y una raíz nerviosa motora. Entonces, las neuronas estas se localizan en el sistema nervioso periférico, tienen ganglios sensitivos, y son neuronas unipolares con una sola prolongación. Un axón que se bifurca cerca del cuerpo y una prolongación periférica y otra central. La prolongación periférica se extiende desde el cuerpo de la neurona hasta un órgano o tejido determinado, un receptor nervioso, y conduce el impulso nervioso desde allí y hacia el cuerpo neuronal. La prolongación central conduce el impulso desde el cuerpo de la neurona hacia el sistema nervioso central, donde la prolongación termina. Entonces, la información llega del medio, o llega por la vía sensitiva, va hacia la médula espinal, y en general la amenaza arco reflegio va hacia un centro nervioso superior, donde se procesa, se elabora una respuesta y es enviada. Las fibras nerviosas pueden estar envueltas o no por la membrana celular de ciertas células gliales, como son las células de Schwann, que las células de Schwann van a estar en el sistema nervioso periférico, o los oligodendrocitos, que van a estar en el sistema nervioso central. Ambos, las células de Schwann o los oligodendrocitos, son células que se corresponden con las neuroglías. Las neuroglías son, junto con las neuronas, las células, los componentes citológicos celulares que forman al sistema nervioso central.
La vaina de mielina aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso porque, como vimos en videos anteriores, la concentración de canales se encuentra, o los canales iónicos, para que se pueda buscar el intercambio iónico, se encuentra a nivel de los nodos de Rambier, que son esos espacios que hay entre vaina de mielina y vaina de mielina. Entonces se habla de que el potencial de acción en estos casos es saltatorio. ¿Ah? Y tenemos que, si no estoy equivocado, pero me puedo poner equivocado, que más hacia cerca de los nodos, más pegados a las vainas de mielina, están los canales de potasio y más en el medio los de sodio. ¿Tá? Vemos que las dendritas son las prolongaciones que están más proximal, más sobre el cuerpo. Son muchas, son cortas, se ramifican formando un abusto más o menos extenso y tupido que se conecta con axones de otras neuronas y recibe señales de ellos. Las dendritas reciben señales, los axones envían señales. Conducen las señales eléctricas en sentido celulípedo hacia el cuerpo de la neurona, ¿tá? De la periferia hacia el cuerpo. Se pueden clasificar funcionalmente en tres tipos de neuronas, como neuronas sensitivas, que son las que traen la información, pues son aferentes, neuronas motoras, que son las que envían la respuesta, o eferentes, y tenemos después las interneuronas, que son aquellas neuronas de pequeño tamaño que comunican distintos tipos de neuronas, y básicamente su función es eso, la de intercomunicar. ¿Ah? Las neuronas sensitivas, ya expliqué cuál es su trabajo, así que voy a leer la diapo y voy a pasar. Las informaciones que entran al sistema nervioso central se llaman sensibilidad o aferencia. Si la neurona y las fibras nerviosas que transportan a estas informaciones son las neuronas y fibras sensitivas o aferentes. Las neuronas sensitivas primarias o de primer orden son neuronas unipolares localizadas en los ganglios sensitivos. En el interior del sistema nervioso central, la prolongación central de las neuronas sensitivas sinapsa con otras neuronas, o sea, se comunica con otras neuronas. Estas neuronas, denominadas neuronas secundarias o de segundo orden, no están dispersas, sino reunidas en núcleos sensitivos o situados dentro del sistema nervioso central. Las neuronas motoras o eferentes, también ya expliqué qué son. Entonces solamente voy a leer la diapositiva. Los impulsos nerviosos que salen del sistema nervioso central hacia células situadas fuera del mismo reciben el nombre de eferencias. Y las neuronas y las fibras nerviosas que conducen estos impulsos, las neuronas y fibras motoras eferentes, no sé, no sé, leí como el culo, perdón. La función motora del sistema nervioso controla la actividad de las fibras musculares esqueléticas, o sea que podamos mover nuestros músculos, o sea, los huesos en realidad, porque los músculos esqueléticos se implantan sobre los huesos para generar el movimiento, debido a la contracción, generar el movimiento de ellos. Luego tenemos las fibras musculares lisas, que son el músculo liso, es el que controla el movimiento visceral. Las fibras musculares cardíacas, que corresponden al sistema, al aparato o a lo que es el músculo estriado cardíaco, que tiene sus diferencias con el esquelético, y a las células glandulares que van a liberar sus productos de secreción, y ahí tenemos que ver si son endócrinas, exócrinas, apócrinas, autócrinas, depende. En definitiva, si van a liberar hacia el torrente sanguíneo o a una cavidad su producto de secreción, a una cavidad o al exterior. Entonces, en función, o debido a cómo funciona el sistema nervioso, lo podemos clasificar en somático y autónomo. El somático es aquel que va a pasar por la corteza, a grosso modo se los voy a explicar, es aquel que va a pasar por la corteza cerebral y vamos a decir que es aquel que se corresponde a las acciones que se toman de forma voluntaria. Mientras que el autónomo es aquel que sucede sin que nosotros estemos pensando en eso, la respiración, el latido cardíaco, movimiento visceral, la digestión y demás. Entonces, el sistema del motor somático puede ser controlado por la voluntad, es voluntario, wow, no me jodas. Mientras que el sistema nervioso autónomo es de control involuntario. Entonces tenemos que en el sistema nervioso central corta una parte superior abultada, el encéfalo. ¿Vieron el callo eso que está acá entre las orejas? Bueno, se llama cerebro y tiene otras cosas, y junto con esas otras cosas el cerebro forma el encéfalo. Entonces, corta una parte superior abultada, el encéfalo que está contenido en el cráneo, y una porción inferior delgada y cilíndrica, la médula espinal, que está contenida en la columna vertebral. Ambas partes están envueltas y protegidas por el cráneo y la columna vertebral, y también por las meninges y el fluido cerebroespinal. Bueno, el fluido cerebroespinal, querido Witton, es el líquido cefalorraquídeo, que en otro momento hablaremos de él. Y las meninges, solamente voy a mencionar que tenemos una que está muy adherida al encéfalo y al sistema nervioso central, que es la pía madre, la cual está muy vascularizada y es la que forma, junto con los astrocitos, la barrera hematoencefálica, ya que el sistema nervioso es muy sensible a la isquemia. Si no saben qué es isquemia, shame on you, porque deberían saberlo, pero la isquemia es la falta
digamos, oxígeno. Es una forma muy sencilla, muy simplista de decirlo, pero no voy a perder tiempo en esto, deberían saberlo ya. Es una forma, es la falta de oxígeno. ¿Ah? Pero a su vez, lo que tiene, es porque no hay chota que le parece justo, que si bien son muy sensibles a la falta de oxígeno, también la sangre les irrita mucho. ¿Ah? La sangre es un gran irritante del sistema nervioso central. Pero, ¿quién transporta la sangre? El oxígeno, los eritrocitos o la hemoglobina. ¿Y dónde están los eritrocitos? En la sangre, son los glóbulos rojos. Pero nosotros le decimos eritrocitos porque el glóbulo rojo ya no más. Es muy coloquial. Por lo tanto, necesitamos un intermediario, que van a ser los astrocitos, que van a formar una barrera entre el cerebro y esta pía madre muy vascularizada para que llegue la cantidad de sangre y glucosa, porque también el cerebro es muy dependiente de la glucosa, es muy exquisito, es un comensal muy exquisito, solamente come glucosa, y en condiciones de mucho ayuno y de muy bajos niveles de glucosa, puedes llegar a comerte algún cuerpo cetónico, pero no, poca cosa, lo posible de glucosa. Es bien esclerosito en ese sentido. Entonces, los astrocitos van a generar esa barrera, pero a su vez puente entre el cerebro y la sangre. Esa es la pía madre. Luego tenemos la dura madre que la separa, es un poco más rígida. Y luego viene la aracnoides, que no, está la aracnoides en el medio, y luego la dura madre está adherida al hueso. ¿Ah? Perdón por la confusión. ¿Ah? Tenemos que el encéfalo es la parte endocranial del sistema nervioso central y se divide en tres porciones principales: el cerebro, el tronco cefálico y el cerebelo. ¿Ah? Tenemos que el tronco cefálico cerebral puede compararse al tronco de un ramo cuya copa es el cerebro. No, cosas de hippie fumaporro que Burritón ahí en algún momento piró y bueno, lo puso. Se desprende de la cara inferior del cerebro, apoyado en el clivus, desciende en una ligera oblicuidad hacia atrás hasta el agujero magno, al que atraviesa para continuarse con la médula espinal. Se continuará por arriba con el diencéfalo y por atrás con el cerebelo. Presenta tres porciones: el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga o bulborraquídeo. Gurice, gurisa, bulborraquídeo. Médula oblonga, no lo hice desde Hipócrates, creo que no se usa. Entonces tenemos que la médula espinal y los nervios espinales están compuestas por una raíz posterior del nervio espinal, que es sensitiva, ya se los dije, que es donde está el cuerpo en el ganglio espinal está el cuerpo de la primera neurona sensitiva, y luego tenemos el nervio espinal raquídeo, que es sensitivo y motor, ya se lo expliqué todo, y la raíz anterior del nervio espinal, que es motora. Ya está todo explicado esto. Y la sinapsis, acá vamos a lo que queríamos, acá tenemos una inmunofluorescencia. ¿Quién verga se atreve a llamarme? Ah, no, son notificaciones del Pokémon Go. Ah, ja, ja, ja. Ah, bueno, como les decía, tenemos ¿qué tenemos? Ah, esto es una imagen de una inmunofluorescencia, ¿tá? En donde vamos a ver marcadas distintas células nerviosas. ¿Tá? No me interesa mucho. Ahí vemos a mayor detalle eso. Y vemos cómo en la superficie de las dendritas de la neurona motora existen más de 10.000 terminales presinápticas, de las 4 del 80 al 95% corresponden a dendritas y solo un 5-10% están en esa. Mucho texto, poco cosa, poca información. Básicamente, nada, esto. Dos tipos de sinapsis, químicas y eléctricas, acá lo que ya les decía, la química, las uniones GAPS, las químicas, digo, con el espacio sináptico, y las eléctricas. ¿Tá? Nada, acá hay una continuidad en el citoplasma, no me interesa mucho. La conducción de potencialidad de adopción es más rápido en las sinapsis eléctricas que las químicas porque se comparte, hay una continuidad en lo que es el citosol, entonces cambios en el voltaje, aunque sean infraumbral, van a generar cambios a nivel a nivel de la membrana, ¿tá? En ambos lados, porque como el pasaje es bilateral, o sea, no va a generar cambios en todos lados. Aunque sean infraumbrales, esos cambios de membrana, de voltaje de membrana, de potencial de membrana, van a difundir a través de esas uniones gap, de esos puentes, mientras que las sinapsis químicas se necesita que se libere el potencial de acción y, nada, y se liberen también después las vesículas con los neurotransmisores y demás para poder, digamos, bueno, generar eso de la respuesta en la neurona postsináptica, en la neurona que continúa. Entonces, acá tenemos una sinapsis eléctrica vista a microscopio electrónico de transmisión, ¿tá?
en donde vemos cómo están bien pegados los espacios donde básicamente no hay vesículas de neurotransmisores. Acá vemos las conexiones, que son los gaps, y cómo se ven en el microscopio, las uniones gaps en el microscopio electrónico de transmisión de electrones. Y después vamos a ver acá, opa, ¿qué puse acá? Las sinapsis se dan entre células musculares líseras, las vísceras de una... Ah, la de la célula muscular cardíaca es porque estas tienen funcionan como un sinsitio funcional y anatómico, ¿está? O sea, sinsitio es como si fueran una sola célula. Entonces, si una se despolarizan todas, ¿tá? Y están todas pegaditas. Bien. Entonces, tenemos acá la célula presináptica y las células postsinápticas, cómo van a ir liberando vesículas con neurotransmisores, y en esta zona activa es donde se va a dar la... ay, pero que estuvo... Nada, acabo de hacer algo muy estúpido. No importa, ahora ya no importa todo lo que hice. Eh, eh, bien, 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 sí, bien. Y acá tenemos de vuelta la dendrita postsináptica, las vesículas sinápticas, el axón de la presináptica. Acá nos damos cuenta que es una dendrita porque eh, no tiene las vesículas, por ejemplo, y este está lleno de vesículas sinápticas. ¿Tá? Es una de las cosas que las diferencia. Y acá. Entonces, en cuanto a las señalizaciones, es muy importante que para el correcto funcionamiento que las sinapsis químicas presenten una conducción unidireccional, o sea que van a ir de la neurona presináptica a la postsináptica únicamente. ¿Tá? Si bien se pueden comunicar con muchos tipos de neuronas diferentes, solamente se van a comunicar con... eh, solamente se van a comunicar con neuronas, o no sé qué les estoy diciendo. Voy a concentrarme. Esto es muy importante para el correcto funcionamiento del sistema nervioso que las sinapsis químicas presenten una conducción unidireccional a diferencia de las sinapsis eléctricas. Esto significa que se van a mover solamente de la presináptica a la postsináptica para evitar que haya, no sé, más demoras, que haya errores y demás. Se pueden comunicar con eso, iba a decir. Distinto es de la convergencia y la divergencia. ¿Tá? En general la información puede ser convergente de que vayan muchas neuronas a una sola, o divergente de que de una sola neurona se desparrame esa información a muchas neuronas. Acá es lo que les explicaba, que el potencial de acción va a generar un cambio en el potencial de membrana, ya que en general el potencial de membrana en reposo de las células es negativo en el medio intracelular con respecto al extracelular, pero el potencial de acción va a generar un cambio haciéndolo positivo, y este cambio va a ser transitorio, va a viajar por todo el exón y va a generar la, va a generar va a generar, bueno, básicamente eso, que al cambiar el potencial de membrana se consiga o se consigan abrir los canales de calcio voltaje dependiente. Estos canales de calcio van a generar la entrada de calcio, y esto lo que va a hacer es que el calcio llegue a donde están las vesículas con los filamentos de actina. Ya lo dije esto, están ancladas con los filamentos de actina, se van a ser liberadas, y esto van a hacer que se unan, después de que son liberadas estos filamentos de actina, que se unan a la membrana celular en el botón terminal, y mediante el proceso de exocitosis debe al neurotransmisor. En este caso, el neurotransmisor, por ejemplo, puede ser acetilcolina, y lo que va a hacer es unirse a estos receptores postsinápticos que están en la membrana postsináptica, y lo que van a hacer funcionar como un ligando, van a abrir canales iónicos mediados por ligando, y esto lo que va a hacer que empiece a entrar sodio, en general son corrientes de sodio, las que entran para generar sodio y calcio, pueden ser también,
para aumentar el potencial de membrana de la neurona postsináptica para poder llegar al potencial de acción y poder generar un nuevo potencial de acción en la membrana postsináptica. ¿Tá? Acá nos muestra las categorías de neurotransmisores, no vamos a detenernos mucho, pueden ser de moléculas pequeñas o neuropéptidos. Las de moléculas pequeñas son las acetilcolinas, las catecolaminas, el glutamato, la serotonina y histamina y el ATP, que son todos estimulantes. En general depende del tipo de receptor. Estos neurotransmisores en general tienen una acción estimulante, pero el neurotransmisor en sí mismo no es que sea estimulante o que sea inhibidor, sino que en función de su receptor va a tener una acción inhibitoria o estimulante. Estos, en su mayoría, tienen una acción estimulante, mientras que los GABA y la glicina son inhibidores. Y luego tenemos los neuropéptidos, que son más grandes, que son la sustancia P, el péptido, el BIP, que es el péptido I, el neuropéptido I, las encefalinas, la metendorfina, dinorfina, CGRP, vasopresina, estos no me interesan nada. Las moléculas pequeñas son rápidas, se sintetizan en el citosol, o sea, a nivel del botón terminal en donde son liberadas, son sintetizadas. ¿Tá? Eso es como una característica que comparten y es una diferencia de los neuropéptidos. Solo viajan por el transporte axonal las enzimas necesarias, y tienen las enzimas necesarias para la síntesis, o sea que del soma al botón terminal vienen solamente las enzimas que se requieren para sintetizar estos neurotransmisores. Se liberan en cantidades mayores y son menos potentes, pero los efectos son más rápidos. Mientras que los neuropéptidos tienen una acción más lenta y duradera, se sintetizan en los ribosomas del soma neuronal, o sea que se sintetiza el neuropéptido en el soma neuronal, ¿tá? Y tenemos que también lo que sucede es que las vesículas no se reutilizan, o sea que las vesículas son degradadas en la molécula pequeña, las vesículas se reutilizan, se liberan en menores cantidades, pero como tienen un efecto más prolongado, no pasa nada, son más potentes, por eso también se liberan en menores cantidades, y los efectos son más duraderos debido al cierre prolongado de los canales de calcio y alteraciones persistentes en el número de receptores excitadores e inhibidores. Entonces acá tenemos lo que es la síntesis de los neurotransmisores de pequeña molécula, que en realidad lo único que se envía desde el soma por el axón hacia el botón terminal son las enzimas necesarias para la síntesis de los mismos, y ellos son sintetizados directamente acá en el botón terminal, donde van a ser enviados al espacio sináptico, a la hendidura sináptica. Mientras que los neuropéptidos son sintetizados a través de regiones del ADN que van a codificar, que van a generar, van a codificar una proteína, ARN mensajero. Esto va a generar que este ARN mensajero se vuelva transferencia, etc. Todo lo que sabemos ya del procesamiento de la síntesis de proteínas, se van a formar las neuropéptidos, van a entrar al Golgi, donde van a terminar de ser procesados, van a formarse las vesículas, porque para el transporte mediado de vesículas también necesitamos que entren al Golgi, y luego van a ser enviados por el axón, donde van a quedar anclados a los filamentos de actina y van a ser liberados. ¿Tá? Entonces, cada clase neuronal suele liberar un solo tipo de transmisor de molécula pequeña. Y cada neurona puede también liberar uno o más neuropéptidos al mismo tiempo. ¿Tá? Tenemos entonces acá los de pequeña neurona y acá que aumentar las concentraciones de calcio. Y acá tenemos el ciclo de vida de un neurotransmisor, sobre todo de neurona pequeña, de neurotransmisor de molécula pequeña. Se llegan las moléculas las enzimas de biosíntesis, se sintetiza mediante los precursores, se sintetiza primero la molécula, se sintetiza el neurotransmisor, es integrado a la molécula o a la vesícula. Esa vesícula se ancla a la membrana y luego es liberado el neurotransmisor a la membrana y al espacio, a la hendidura sináptica, y llega a los receptores de la neurona postsináptica. Acá tenemos un ejemplo de la acetilcolina, como tenemos la acetil-CoA y la colina, como estos se unen. Esto del sodio, la colina entra por el transportador, que también es un simporte con sodio, la colina también entra. Y el acetil-CoA viene del ciclo de Krebs, en realidad el ciclo de Krebs no, de la glucólisis y del piruvato, de la degradación de la glucosa.
Bueno, ahí se forma la acetilcolina, que luego va a ser incorporada a las vesículas de los neurotransmisores. Esa incorporación va a hacer que cuando se abran las canales de calcio, voltaje dependientes, estos eh, liberen ese acetil-CoA del espacio sináptico para otra célula muscular o para otra célula sináptica o para directamente lo que es la, eh, lo que es la membrana celular. Acá tenemos la síntesis de otros neurotransmisores, como son la dopa, la estamina. Y bueno, esto no me interesa mucho. Acá vemos técnicas de inmunocitoquímicas, o sea, que se agrega un anticuerpo específico a lo que queremos estudiar, para identificar distintos neurotransmisores. Entonces genera un neurotransmisor específico para atacar a determinadas células con un marcador. Estos se marcan y luego por la técnica de, esto no es una microscopía electrónica, es una microscopía óptica, vemos las células que queremos estudiar específicamente. ¿Tá? Y vemos dos tipos de receptores canales iónicos versus ligandos a proteína G. Los canales iónicos de ligando, o sea, está mal expresado acá, son canales iónicos, ¿tá? Dos puntos, ligandos versus proteína G. Porque tenemos estos que son de ligandos, por ejemplo, en los ligandos se unen al canal iónico, lo abren, ¿tá? Y esto genera el cambio conformacional que va a generar la apertura del canal iónico y que va a permitir que pasen los iones. ¿Tá? Esta va a ser la acción del neurotransmisor en la membrana de la célula. Luego, tenemos simplemente la unión del neurotransmisor del ligando al canal iónico genera la apertura del mismo. Luego tenemos una proteína receptora que se une al neurotransmisor y va a tener el complejo G, las proteínas G, que va a tener una porción alfa, beta y gamma. La porción alfa es separada del complejo G, después que se activa. Esta proteína, este complejo alfa, va a interactuar con una proteína que es efectora, es una porina, una proteína efectora no es una porina, es una proteína anclada a la membrana, que va a dar una serie de mensajeros intracelulares. En general lo que se da acá es la ciclación del GTP, es el más frecuentemente implicado, lo que va a hacer que se aumenten los niveles de AMP, el AMP cíclico A en el GTP, puede ser GTP también, pero es AMP en general, es un ATP que se hidroliza, se vuelve AMP y después se cicla, se forma AMP cíclico. Cuando suben los títulos de AMP cíclico, lo que sucede es que se abre el canal y ahí sí el flujo puede pasar de iones, puede pasarse. ¿Ah? Entonces, los canales iónicos excitadores se producen o están para determinar la excitación de la membrana postsináptica. Lo que sucede es que se abren los canales de sodio, en general el ion más funciona es el sodio, también puede participar el calcio, disminuye la entrada de cloruro y la salida de potasio y diversos cambios en el metabolismo intrínseco de la célula que excitan la actividad celular o aumentan el número de receptores excitadores o disminuyen el número de receptores inhibidores. Una forma de estimular es disminuir la inhibición. Ese es el mecanismo de acción, por ejemplo, de las benzodiazepinas que actúan sobre los receptores GABAérgicos, los cuales son de corrientes inhibitorias, pero como inhiben las corrientes inhibitorias, aumentando los flujos de cloro, no importa. Lo que hacen es inhibir una inhibición. Entonces lo que hacen es como dejarnos más tranquilos. Diazepam, clonazepam, alprazolam y todos los PANs. Y luego tenemos los canales iónicos inhibidores que para determinar una inhibición de la membrana prosináptica lo que se debe producir es la apertura de los canales iónicos de cloruro que genera una apertura de los canales iónicos de potasio, que es el que sale, el cloruro entra, el potasio sale, eso mantiene el potencial de acción de la membrana. El potencial de membrana, mejor dicho, de acción, evita que se genere el potencial de acción, mantiene el potencial de membrana en los rasgos de normalidad. Lo mantiene más negativo y si llegan impulsos que van a abrir canales de sodio, que van a tratar de aumentar ese potencial de membrana, van a impedir que suba, porque estamos metiendo los iones negativos. Entonces, básicamente es como una suma algebraica de cargas positivas y negativas. La activación de las enzimas que inhiben las funciones metabólicas celulares o que aumentan el número de receptores inhibidores sinápticos o disminuyen el número de receptores excitadores. Tenemos el potencial postsináptico y excitatorio. Acá vemos cómo teníamos una
neurona con un potencial, o una célula con un potencial de reposo, se le agregó acetilcolina. La acetilcolina funciona como un ligando de receptores de canales iónicos mediados por ligandos que son de sodio. Entonces, el agregado de acetilcolina lo que nos muestra es que se abrieron esos canales de mediados por ligando y generó una reentrada rápida de sodio, lo que hizo que hubiera un cambio transitorio del potencial de membrana de menos 70 a menos 10 milivolts, o sea que aumentó en 10 milivolts el potencial de membrana, pero volvió luego al potencial de reposo. Esto que nos muestra que tampoco este cambio en el potencial fue suficiente para generar un potencial de acción. Esto, por ejemplo, sería un estímulo subumbral, que en una sinapsis química no generaría ningún cambio porque no se libera neurotransmisor, pero que en una sinapsis o en una unión de sinapsis eléctricas sí generaría cambios porque veríamos esa diferencia de potenciales en ambos lados de las diferentes membranas celulares. Acá vemos un potencial postsináptico inhibitorio donde se le pone acetilcolina, pero el receptor funciona. ¿Vieron que es el mismo neurotransmisor? Pero que depende mucho del receptor, como les decía. Bueno, acá el receptor es distinto, es un receptor de cloruro. Acá probablemente fue un receptor de sodio, el receptor de sodio mediado por acetilcolina. Entonces se abrió entre el sodio y aumentó, o sea, se excitó la célula. Pero acá este receptor de acetilcolina es de cloro. Entonces se une la acetilcolina, se abre, se genera una corriente entrante de cloro, y lo que sucede es que el cloro disminuye el potencial de la membrana y eso la aleja del posible potencial umbral. Entonces, la neurona integra las señales, y acá viene el concepto de sumación espacial y sumación temporal. La sumación espacial, básicamente, y lo voy a hacer bien cortito, la sumación espacial se refiere a que tenemos distintos estímulos que van a... son subumbrales, no son suficientes en sí mismos para generar un potencial de acción, pero como están tan cercanos uno con el otro, lo que van a hacer es que se empiecen a juntar esas corrientes, debido a que pusimos un estímulo subumbral acá, otro acá, otro acá, otro acá, que cuando llegan al cono axónico, la suma de todos ellos es suficiente como para generar un potencial de acción. Llegamos al potencial umbral. Mientras que la sumación temporal implica que yo pongo potenciales subumbrales, pero los pongo tan rápidos en el tiempo que no les da el tiempo como a diluirse a ese ion, a ese sodio, por ejemplo. Entonces, claro, el sodio entra, pero está un ratito y se va. Entra, está un ratito y se va. Pero si yo lo pongo rápido, muy, muy rápido, se da una sumación de esas cantidades de sodio, de esas concentraciones de sodio que logran generar un cambio de membrana lo suficientemente, en el potencial de la membrana lo suficientemente significativo para generar un cambio en potencial, para generar un potencial umbral debido a esa sumación temporal y disparar un potencial de acción. Entonces acá tenemos la sumación temporal, que tenemos distintas potenciales que no difieren en el tiempo, pero sí en el área, se dan a la misma vez capaz en distintas áreas. Acá esto nos genera llegar al liberar el potencial de acción, o sea, porque llega acá la concentración es solamente esta cuando se encuentran, entonces genera este potencial total. Acá cuando llega también está a la misma altura y genera este potencial. Acá sí, cada vez, acá son 200 potenciales presinápticos por segundo, acá son 400. Los potenciales resultantes son cada vez más grandes, y acá son 800 potenciales por segundo. Entonces, son francamente más grandes que los potenciales individuales. Entonces, la sumatoria de todos estos potenciales, si bien son infraumbral en sí mismos, capaz que la sumatoria de ellos sí llega a un potencial umbral. Y esto no es, se dieron todos en un segundo, entonces el tiempo no cambió, lo que cambió fue la cantidad de potenciales. Entonces eso es una sumación temporal, porque si se dieron todos en el mismo tiempo, lo que significa es que se dieron en distintos lugares de la membrana al mismo tiempo. Entonces tenemos que el umbral del cono de arranque es el que determina el inicio de un potencial de acción o no. Entonces acá tenemos una sumación que puede ser temporal o espacial. Bueno, entiendo yo por el esquema que probablemente haya sido una sumación espacial, con distintos potenciales subumbrales que llegaron al potencial de umbral, al potencial de gatillo, y dispararon el potencial de acción, que es una respuesta estereotipada que luego tiene un pequeño periodo refractario en donde el potencial de membrana es menor, el potencial de membrana se hace menor al basal, y luego vuelve al potencial de reposo. Y la dirección, como dijimos, es unidireccional. Entonces tenemos que una neurona está facilitada cuando el potencial postsináptico excitador sumado no ha alcanzado el potencial umbral de membrana para generar un potencial
de acción, pero ya está cerca de generarlo. Entonces, un estímulo más pequeño va a generar este potencial de acción en la célula postsináptica. Eso está bueno como tenerlo en cuenta. Tenemos que las acciones más simples del sistema nervioso son como los arcos reflejos, se producen gracias a la sinapsis entre neuronas, y en el arco reflejo podemos tener básicamente movimientos monosinápticos. Por eso son arcos reflejos, son eh, sinapsis que, o sea, hay un solo espacio sináptico, no necesita el procesamiento de los centros superiores del sistema nervioso central, por ejemplo, para poder coordinar una acción. Por lo tanto, son bastante rápidos. Acá en este esquema nos muestran esto que yo decía, los reflejos monosinápticos y algunos polisinápticos que están mediados por interneuronas que van a, no sé, capaz, uno actúa sobre el músculo extensor y el otro va a actuar sobre el músculo flexor para, si vamos a contraer el músculo extensor para que se relaje el músculo extensor, para que actúen en concordancia. Esto poco me importa, y esto está basado en el Tratado de Fisiología Médica de Wheaton. Bueno, espero que se haya olvidado. Realmente pensaba ser un poco más ágil, un poco más rápido, pero bueno, me llevó más tiempo del que pensaba. Pero creo que quedó bastante completo, y para hacer como una base teórica como de lo básico, lo principio, todo bastante bien. Preguntas, comentarios, me las dejan. Bueno, estaré al tanto para responder todo lo que pueda.